Bien, hemos estado hablando algunas normas, algunos mandamientos, algunos consejos que el Señor Jesús le da a los discípulos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. Hemos estado hablando de guardarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hemos estado hablando de que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado a su debido momento. Toda mentira, todo lo oculto, Dios lo va a revelar. Hemos estado hablando, no temer a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar, sino temer al Señor, Dios Todopoderoso, porque Él tiene poder después de haber quitado la vida para echar el alma en el infierno también. Entonces hay que temer al Señor. Hemos hablado de la forma hermosa, providencial, milagrosa en que Dios nos atiende, Dios nos cuida y nos provee a todas nuestras necesidades, porque valemos más que cualquiera de los pajarillos. Si los pajarillos no son olvidados de Dios, de parte de Dios o por Dios, pues tampoco nosotros, que somos su obra máxima de la creación. Y Dios quiere bendecirnos. Hemos hablado de confesar al Señor en todas partes, sin importar dónde estemos, dónde nos encontremos, porque si nosotros confesamos al Hijo del Hombre delante de las personas acá sobre la faz de la tierra, Él nos confesará delante de los ángeles de Dios, pero si le negáremos, entonces también Él nos negará. Ahora, nos quedamos en el versículo número 10, Lucas capítulo 12, versículo 10. El versículo 10 es un poco complicado, creo yo, porque, bueno, estuvimos dando una introducción, mencionando algunos aspectos de algunas manifestaciones del Espíritu Santo, que a veces parecen extravagantes, pero que, pues, en verdad no sabemos la situación que la persona estaba pasando en aquel momento para poder haber actuado de esa manera, escrito un canto o saltado de alegría, remolineado en la presencia de Dios, etcétera. Como ese canto último que estaban entonando nuestros hermanos, ¿verdad? Bien lo dice nuestro hermano Américo. No, David no tenía un tabernáculo como el tabernáculo de Moisés en el desierto. David no tenía una tienda, pues, de campaña, en el sentido de tener divisiones de el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y que allá en el lugar santísimo iba a estar el arca del pacto, el arca del testimonio, o algo por el estilo. David tenía una enramada, si usted lo quiere ver así, donde puso el arca en una oportunidad y comenzó a alabar a Dios, y tanto fue aquel gozo que tenían por haber recuperado el arca, que hasta compuso algunos salmos, y ahí pues se descoció alabando y adorando a Dios. Ese es el tabernáculo de David, la alabanza, la adoración, el poder disponer nuestro corazón para estarle dando alabanza y adoración al Señor. Y muchas veces parecemos extravagantes en lo que hacemos, y la gente puede señalar y criticar, no a usted, al que está dentro de usted, al Espíritu Santo de Dios. Ahora, la Biblia habla de que todas las cosas pueden ser perdonadas, aún decir palabras, ofensas, blasfemias, pecados en contra del Hijo del Hombre, en contra de Jesús. Jesús es Dios, Jehová es Dios Todopoderoso, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero la Biblia habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y pues uno puede quedarse un poco complicado en ese sentido, o preocupado del por qué esta situación se dice o se da. Y usted diga una mala palabra, una blasfemia nada más contra el Espíritu Santo, una mala palabra, y usted ya no tiene perdón de Dios, pues, y usted ya está condenado, y entonces ni para qué se congrega, pues. ¿Cuántos alguna vez dijeron algo negativo en contra del Espíritu Santo? Estoy hablando en serio, ahora sí sería bueno que levante la mano. ¿Cuántos dijeron algo? No la van a levantar, es lógico. Pero ahora sí sería bueno. ¿Por qué? Porque muchos hemos dicho cosas negativas en contra del Espíritu Santo, pues. Muchos hemos visto a gente pegando una gran danzada por ahí y hemos dicho puro show, manos. ¿Sí o no? Muchos hemos visto gente riéndose y hemos dicho aguanta riéndose, y allá afuera un gran relajo. No, hombre, un vulgar. Usted es un plebe, hombre. Usted solo imitando está ahí. Y hemos dicho cosas, ¿no? Le conté mi experiencia personal, 7 horas, un poquito más de 7 horas hablando en nuevas lenguas, cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué de eso? ¿Por qué de eso? Tal vez no le dije yo el por qué de eso. Porque cuando yo estaba estudiando para un examen final en la universidad, entonces llegaron a la casa unas personas y tuvieron un culto. Ahí hicieron bulla.
Pero yo estaba encerrado en el cuarto, yo no era cristiano, no me había convertido al Señor, y estaba estudiando y aprendiéndome de memoria todas las cosas. Y de repente el gran escándalo que armaron cuando ya se iban, y dije yo, al fin se van estos maestros, pues. Al fin se van. Y cuando yo abro la puerta y me asomo para ver si ya se iban, entonces dice, solo vamos a orar, agarrémonos las manos, dice, vamos a orar. Y empiezan a orar, y oraron para despedirse 2 horas. Era una bulla, era un salterillo ahí, no salterio, ese es un instrumento, un salterio, un desorden, pues. Para mí era un relajo, pues. Dejaron un chorro, pero chorreado todo el piso de sudor, pero una cosa terrible. El hombre que estaba dirigiendo el culto temblaba, y yo decía, qué barbaridad, y qué tipo es esto, y por qué no se van. Yo no estaba diciendo vulgaridades, no estaba diciendo malas palabras, no estaba diciendo, pero estaba molesto porque no se iban. Cuando Dios me bautizó, me tuvo más de 7 horas hablando en lenguas, como para decirme el Espíritu Santo, ahora habla de aquellos que solo se tardaron 2 horas. Ahora de vos van a decir que ya no te aguantan. Entonces yo le dije al Señor, Señor, es cierto, tienes razón, nunca voy a tener yo la razón delante de ti, tú la tienes siempre, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el bueno. Pero esto, ¿qué significa entonces? ¿Qué quiere decir? Lucas 12:10, ¿lo tiene ahí? Lucas 12:10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. A lo mejor tenemos que ayudarnos en pasajes, si no paralelos, pero bastante semejantes, y algunos podrían ser pasajes que digan lo mismo o algo parecido. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 12 también nos dice algo interesante. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 22, mire, lo voy a leer algunos textos. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 12, 22. Ahora 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Era un título político ese. De hecho, descendía de David, de la genealogía de David. Pero llamarle hijo de David era un título político, porque la gente esperaba que Jesús se sentara en el trono de David, y que en ese entonces, cuando ellos lo vieron llegar, o que esperaban el cumplimiento de la profecía, y esperaban que se sentara ahí, y de esa manera rompiera con todo el yugo de esclavitud romana que estaba pesando sobre ellos y que los oprimía. Jesús no vino a ganar batallas políticas, Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús no vino a hacer otro tipo de desmanes, Jesús vino a cumplir la ley porque nosotros no la podíamos cumplir, y la cumplió por nosotros, para bendición de cada uno de nosotros, aleluya. Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo, aleluya, para que seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, entonces, es un título así. La gente le gritaba así, ¿no? Sus teologías tal vez no eran las mejores, pero la fe de ellos puesta en el Señor permitía que Jesús obrara un milagro en sus vidas. Y acá toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú es el diablo, ¿no? Belcebú quiere decir señor de las moscas. El diablo le gusta estar en la basura, en la suciedad. El diablo es sucio, pues. Todo lo sucio proviene del enemigo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, Jehová de los ejércitos, en el cual no hay mudanza ni ninguna sombra de variación. Esto decían los líderes, pues. Esto estaba diciendo la gente que tenía conocimiento. Esto decían los separados. Esto decían los santos. Esto decían los fariseos,
que no estaba. Ellos sabían que había sucedido algo. Ellos habían visto eso. Y ellos sabían que el demonio había huido. Porque si no, no lo estuvieran asegurando o aseverando. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra él mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los hijos de ellos andaban siendo exorcistas ambulantes muchas veces, y andaban echando fuera diablos. En todos lados veían demonios y andaban queriendo echarlos fuera. Y entonces el Señor les dice: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, y vuestros hijos, ¿en nombre de quién o por quién los echan fuera? Pues ellos mismos van a testificar en contra de ustedes. Ellos mismos van a ser vuestros jueces. Ellos mismos les van a dejar con la boca cerrada, pues, o la boca tapada. Les van a tapar la boca, en otras palabras. Los fariseos eran campeoncitos, ¿verdad? Eran huevos en salsa y bueno, no perdían, pues. Estos eran de Jalisco. Jalisco nunca pierde, y si pierde arrebata, pues. Estos eran así. Nunca aceptaban su error. Nunca querían aceptar que habían cometido un error. Pero de todas maneras, pues el Señor les dice las cosas. Pero si yo por el Espíritu de Dios, versículo 28, Mateo 12, 28 estoy leyendo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios está entre ustedes, en otras palabras, porque de todas maneras milagros y prodigios se están dando en medio de vosotros, quiere decirles el Señor, pues. Pero Él está echando los demonios por el Espíritu Santo. Entonces los fariseos, los judíos, atribuían que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú, y le atribuyeron no al Espíritu Santo el milagro, sino al diablo que estaba haciendo ese tipo de obras. Entonces estaban dudando del poder de Dios, estaban blasfemando contra el Espíritu de Dios, estaban actuando de manera negativa contra el Espíritu de Dios. Ahora, ¿de dónde provenía eso, pues? ¿Por qué es que actuaban así? ¿Por qué es que hablaban en contra? ¿Por qué es que no tenían discernimiento claro de las cosas espirituales? Si eran los fariseos, si era gente que conocía de la ley de Dios, ¿por qué no tenían claridad? Porque su conciencia estaba cauterizada. ¿Cómo se cauterizó su conciencia? Por estar actuando de manera totalmente contraria a las cosas que Dios estableció. Cierto que Dios estableció una ley, es cierto que Dios estableció que se cumpliera, es cierto que ellos eran doctores en la ley y que tenían que cumplirla. Ellos dar el ejemplo, no andar fisiqueando, no andar suponiendo grandes flecos y grandes filacterias que eran como flecos donde estaban escritos textos de la Escritura, o cajitas acá en la muñeca o acá en la frente donde tenían ciertas escrituras especiales y específicas para ellos, para poderlas estar mencionando, y que eso delante de los demás les daba apariencia de santidad. No es el vestido el que te va a dar la santidad, es el Espíritu de Dios viviendo en tu corazón el que te va a hacer santo para la gloria de Dios. Hasta hay un dicho que el hábito no hace al monje, ¿no es cierto? La corbata no hace al predicador, el saco no hace a los siervos de Dios. Al contrario, los zapatos Royal Church no hacen a los siervos de Dios. Lo que hace a los siervos de Dios es el Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos. El instituto bíblico no hace a los siervos de Dios. El que forma siervos es el Dios del universo. Y te digo eso porque pues vale la pena estudiar, vale la pena prepararse, vale la pena sacar 1000 doctorados, pues va, está bien, no hay problema. Pero ¿de qué le sirve tanta cosa si a la hora y las horas no va a poder servir al Señor adecuadamente? Sirva al Señor, estudie, está bien, fájese, preocúpese, prepárese, analice las palabras del Señor, estúdiela, conozca la Biblia de memoria, pero sirva al Señor como un verdadero siervo de Jehová de los ejércitos. No somos grandes siervos, somos siervos de Dios, siervos hasta inútiles muchas veces, pero que con el poder de Dios operando en nuestra vida, Él hace posible todas las cosas. Dios mora en nosotros, somos templo y morada del Dios viviente.
Necesitamos entonces actuar de una manera distinta, de una manera diferente. Esta gente tenía cauterizada su conciencia. ¿Por qué hablaron mal? Recuerden, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué hablaron mal? Porque su alma, su corazón estaba cauterizado. Su conciencia se cauterizó debido al pecado, debido a que querían imponer cargas en sus súbditos o en sus seguidores más grandes de las que ellos podían llevar. Ellos no cumplían nada, solo hablaban bonito, querían que los demás cumplieran y les exigían cosas que la ley ni decía, sino que ellos se las habían inventado. Y por esa razón es que estos estaban separados cada vez más de la presencia de Dios. Al principio, a lo mejor, cuando hicieron estas cosas pensaron que actuaban mal, pero conforme la fueron haciendo y vieron que no había ninguna reprensión aparentemente, entonces ellos pensaron que todo estaba correcto. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros.